Ok, osteoartritis es la artritis más común que vemos en la comunidad. Es la primera clase, la más común que se ve. La segunda más común es gota, la tercera artritis reumatoidea. Y de ahí para allá tenemos más de 100 tipos de artritis que los reumatólogos tratamos, algunas de ellas no tan comunes. La osteoartritis es una condición que se conoce como una condición degenerativa. Mayormente, antes se pensaba que era simplemente una artritis por el envejecimiento, por el desgaste. Hoy en día se sabe que tiene componentes inflamatorios, o sea que también existe inflamación en la articulación. De los factores de riesgo más comunes, pues es que se ve mayormente en edad avanzada. La vemos mayormente en pacientes de 50 años en adelante. Y hay una incidencia mayor en las mujeres, la padecen de 2 a 3 veces más que los varones. Tienen unos factores que contribuyen, ¿verdad? Sobre todo en la osteoartritis de las rodillas, y una de ellas es el peso, y se ve más en mujeres obesas. También la osteoartritis puede surgir como resultado de que una articulación tenga algún daño. Por ejemplo, nosotros sabemos, ¿verdad?, de atletas que se han lesionado cuando joven una rodilla, o se han lastimado la espalda, o se han lastimado cualquier coyuntura, y eventualmente en esa articulación pueden desarrollar osteoartritis. También las... Ok, es importante lo de las ocupaciones, porque realmente lo más que vemos no son atletas con osteoartritis, son amas de casa, ¿verdad?, que en sus ejecutorias, muchas de ellas más demandantes que las de un atleta, ¿verdad?, como deshiervando 3 horas arrodilladas en el patio, sacando la hierba, el mapo, la escoba, las tareas de la casa, pues sufren muchas lastimaduras. Y eso pues también conlleva un estrés sobre ciertas articulaciones que eventualmente desarrollan daño. La osteoartritis no afecta a todas las articulaciones de la misma manera. Como vamos a ver, la osteoartritis tiene predilección por ciertas articulaciones más que otras. Aquí vemos que afecta mayormente los dedos, pero de los dedos afecta mayormente la coyuntura distal de los dedos, y en el dedo pulgar afecta las 3 coyunturas del dedo pulgar. La distal, esta que está aquí, y la de la base del dedo pulgar, que en ocasiones crea bastante incapacidad y bastantes visitas de pacientes a la oficina por osteoartritis de la base del dedo pulgar. Así que en la mano, estas son las coyunturas más afectadas. Rara vez afecta a la muñeca, a menos que no haya habido algún trauma previo en la muñeca y subsecuentemente desarrolle la artritis degenerativa. Otra de las articulaciones más afectadas y de las que más vemos en la oficina son las rodillas. ¿Okay? Aquí en las rodillas hay una predisposición genética, hay unas predisposiciones de peso, hay unas predisposiciones que vamos a ver adelante, que hacen que la rodilla predomine como una de las quejas principales de osteoartritis. Y en las caderas, y lo que llamamos la cadera, ¿ves? Aquí en Puerto Rico, cuando uno le pregunta al paciente, señálese la cadera, pues lo que hace es así, y esta es la parte lumbar, y la cadera realmente es esta coyuntura que tenemos aquí, en la ingle, y esa articulación también puede tener osteoartritis. Cuando da osteoartritis ahí, usualmente el dolor se refleja en el muslo. Y la otra parte importantísima donde vemos mucha osteoartritis es en la parte final de la columna. También la vemos en las últimas vértebras cervicales, son 7 vértebras cervicales, de la 3 a la 7, es donde más movimiento tenemos y donde más osteoartritis puede haber. Y en la parte lumbar, en la parte baja de la columna. La osteoartritis puede no ser simétrica, o sea, puede tener una coyuntura afectada en un lado y no tener esa misma coyuntura afectada en el otro, ¿verdad? Contrario a la artritis reumatoidea, que tiende a ser una artritis simétrica.
Ok. Los síntomas de la osteoartritis son mayormente dolor, entumecimiento, pero es un entumecimiento que usualmente no dura tanto. No es como el paciente con artritis reumatoidea que se levanta y el entumecimiento le puede durar 1 hora, hora y media. Aquí el entumecimiento puede pasar en 15 o 20 minutos, el paciente calienta y como que puede seguir funcionando. O sea, se levanta, digamos, con el dolor en la rodilla o en la parte baja de la espalda o la coyuntura que esté afectada, pero a medida que sigue su actividad, mejora. Si abusa y durante el día sigue haciendo mucha actividad física, el dolor retorna y entonces termina por la tarde con mucho dolor. Puede tener crepitancia, que como un sonido de la coyuntura, como un crujir de las articulaciones, que se puede sentir mayormente en el área de las rodillas. Hay agrandamiento del hueso, ¿verdad? A medida que el cartílago se gasta en osteoartritis, ocurre un desgaste del cartílago que es el revestimiento que tienen los 2 huesitos de la coyuntura. O sea, cada huesito tiene un revestimiento que se llama el cartílago y ese cartílago se va desapareciendo, va desgastándose. No se desgasta de forma pareja en la coyuntura, ahí se gasta más en un lado que en el otro y puede hacer desviar un poco la coyuntura, como vemos en estos dedos que se ven acá abajo, ¿verdad? Donde el pointer, donde vemos la puntita del dedo, aquí, en la puntita del dedo lo que ha pasado es que el cartílago entre un huesito y el otro, ¿verdad? Está la articulación tiene un revestimiento de cartílago, ese cartílago se ha gastado y entonces crea una área de inflamación, vemos inflamación y crecimiento del hueso. Entonces el hueso empieza a crecer para los lados y al crecer para los lados forma estos chichones que se ven aquí en la punta de los dedos. ¿Ve? Los vemos mayormente en la punta de los dedos y en el dedo pulgar lo podemos ver en la punta del dedo pulgar, pero también lo podemos ver en la coyuntura proximal. ¿Cómo nosotros diagnosticamos esta artritis? Esta artritis usualmente lo que requiere es que el reumatólogo, ¿verdad? La mayor parte de los diagnósticos reumatológicos son diagnósticos de examen al paciente. O sea, nosotros necesitamos, sí, de vez en cuando hacer pruebas y placas y algunas veces MRI y laboratorios, pero usualmente cuando uno oye la historia del paciente, o sea, cómo me duele, cómo me empezó, qué es lo que me duele, cómo es que me da, cómo me levanto por la mañana, cuánto me dura, qué actividad puedo hacer, qué no puedo hacer, de qué está acompañada esta artritis, más o menos uno sabe con qué está bregando. Pero también lo más importante es revisar una por una las coyunturas del paciente, desde las manos hasta los dedos de los pies. O sea, hay que ir coyuntura por coyuntura examinándola para uno tratar de encontrar los hallazgos y entonces ver qué tipo de artritis es. O sea, que esto es una artritis que se diagnostica mayormente con el examen físico. Y claro, en los hallazgos de placas, pues podemos ver las características radiográficas de esta condición, que es que el espacio entre hueso y hueso se va acercando, se va achicando, que alrededor de los huesitos en la coyuntura se van viendo crecimiento de hueso que se llaman las espuelas y vemos que el espacio se gasta de manera irregular. Se gasta de manera irregular. Por eso, rara vez hace falta estudios costosos para diagnosticar la condición. Cuando el paciente tiene algún síntoma que no podemos explicar a base de lo que estamos viendo o de los hallazgos que estamos viendo en el examen físico, entonces tal vez necesitamos hacer algún otro tipo de estudio. No existe tampoco ninguna prueba de laboratorio para uno decir que el paciente tiene osteoartritis. La prueba de laboratorio se hace por si uno tiene duda de que pueda tener osteoartritis y otra artritis adicional. Porque el cuadro que uno está viendo pues podría presentar un cuadro inflamatorio o el paciente podría tener otra condición que le llame la atención al reumatólogo, como ser un paciente de psoriasis o como ser un paciente que ha tenido gotas.
Y entonces uno pues quizás necesita ahí sí hacerle las pruebas de laboratorio. En osteoartritis ocurre una situación bastante peculiar que también ocurre en artritis reumatoidea, y es que los pacientes no padecen de esta enfermedad nada más. Los pacientes de osteoartritis tienen la palabra que usamos es comorbilidades. ¿Qué significa eso? Múltiples otras enfermedades. Y esto a veces complica el tratamiento de la condición y a veces complica el curso de la misma. Por ejemplo, muchos de los pacientes que nosotros vemos con osteoartritis tienen obesidad. Eso es casi más de un 60-70% de los casos tienen osteoartritis y obesidad. Algunos de ellos tienen enfermedad cardiovascular, o han tenido angina, o tienen hipertensión, o han tenido un infarto, o le han hecho un cateterismo y tienen unas mallitas. Otros tienen diabetes, algunos tienen insuficiencia renal, el riñón no le funciona tan bien, y eso entonces limita el tratamiento, ¿ves? Porque aunque vamos a hablar de tratamiento al final, pero tenemos que estar pendientes de todas estas condiciones, porque ya entonces pues ahí tenemos ciertas limitaciones. Ok, esta condición es universal. Se dice, ¿verdad?, que por radiografías, si usted toma pacientes mayores de 65 años y que no tengan dolor, que no le duela nada, ¿entiende? Esos no son los que van a la oficina mía, pero debe andar por ahí unos cuantos que no les duele nada y tienen más de 65 años. Usted le hace placa y en esa placa va a encontrar los cambios de osteoartritis. Y usted dice, bueno, entonces, ¿por qué a estos les duele y a otros no? Pero es así, la osteoartritis es un proceso degenerativo que va ocurriendo y en muchos pacientes no duele, ¿verdad? Por eso yo siempre pongo aquí abajo, ¿verdad?, que no necesariamente, ¿verdad?, los hallazgos que tienen en la placa, el paciente tiene que sentirlo, porque existe el cuento de paciente que va, por ejemplo, a un urólogo, ¿verdad?, que según yo no sé mucho de urología, el urólogo no sabe mucho de artritis, y le pone una placa de los riñones o algo y salen las vértebras y le dice, muchachos, si tú estás desbaratado de artritis, ¿entiendes? Mira cómo se ven todas esas espuelas y todo eso. Entonces, eso puede sugestionar al paciente, ¿verdad?, de que, diablo, estoy fastidiado. No necesariamente, ¿entiendes? O sea, uno tiene cambio en placa y yo pongo aquí que la placa necesariamente no eres tú, ¿entiendes? Y tú no tienes que sentir lo que tu placa muestra. Así que eso, pues, hay que en algunos pacientes, sobre todo aquellos que han pasado por el Fondo del Seguro de Estado, que han tenido lesiones, hay que hacerlos desaprender lo que quizás algunos médicos, no de mala intención, ¿verdad?, les enseñaron. El curso de la enfermedad pues depende de la articulación, pero usualmente es una enfermedad que progresa lentamente, dependiendo la ocupación del paciente, porque tenemos pacientes que hacen trabajo, mucho trabajo fuerte, ¿verdad? Son obreros de construcción, pacientes que trabajan en máquinas, operando máquinas pesadas, equipo pesado, que usualmente pues su trabajo contribuye a que se le acelere la condición de osteoartritis. Otros, sin embargo, son capaces de funcionar normalmente a pesar del dolor, y en algunos pacientes el proceso se puede estabilizar. Los objetivos del tratamiento, obviamente, pues es disminuir el dolor, mejorar la función y limitar que progrese. Aquí el problema más difícil, o lo que quizá no hemos podido lograr mucho, es el limitar la progresión. ¿Por qué? Porque no tenemos, cuando el paciente viene con osteoartritis, ya tiene quizá bastante desgaste en el cartílago y no tenemos ningún tipo de marcador para nosotros decir, mira, se está gastando la rodilla, porque el paciente ya cuando llega ya tiene desgaste, ya se ve muchas veces en la placa, y no pudimos y no existe al momento, y es lo que estamos buscando, digamos, a nivel de investigación, de qué manera podemos detectar la osteoartritis antes de que tenga la coyuntura daño y requiera ya al final un reemplazo. El tratamiento no farmacológico es
dime. La osteopenia, ¿cuánto tiene de desgaste la osteopenia? Fantástico que me haya preguntado eso, porque los pacientes siempre tienen una confusión entre osteoartritis y osteopenia o osteoporosis. ¿Okay? Pues la osteopenia es un término que lo que define es un poco de pérdida en la masa del hueso. O sea, la osteopenia no tiene que ver con la articulación, tiene que ver con el hueso en sí, y osteopenia significa un hueso que le falta masa, pero que no le falta tanta como para decir que es osteoporosis. O sea, como que está en el in-between, y entonces eso es osteopenia. Pero estamos hablando de osteoartritis, que es de la coyuntura. Pero es bien que trajera eso porque me da la oportunidad para... es una confusión que tiene casi todo el mundo. Entonces, el tratamiento no farmacológico es el tratamiento que no conlleva medicamentos, ¿verdad? Que no conlleva fármacos. Pues aquí tenemos una de las peleas más grandes, ¿verdad? Que nosotros tenemos, es la pérdida de peso. Porque en los estudios de rodilla, por ejemplo, el paciente viene con las rodillas con bastante osteoartritis, tiene desgaste en los cartílagos, y muchos estudios epidemiológicos que se han hecho han demostrado que si el paciente puede perder cerca de un 10% de su peso, hay una gran posibilidad, ¿verdad?, de que le mejore bastante el dolor y su funcionamiento, dependiendo del grado de, ¿verdad?, de desgaste que ya tenga. El ejercicio importante porque la articulación, si cogemos la rodilla como ejemplo, tiene unos bodyguards, unos guardaespaldas que son los músculos que la rodean. O sea, si usted tiene un buen cuádriceps con unos músculos tonificados, y estos músculos alrededor de la rodilla están preparados para defender la rodilla y no permitirle inestabilidad, quizá usted tiene menos problema y menos dolor que tener unos músculos que están débiles o unos músculos que están reemplazados por grasa. Por eso es que nosotros, ¿verdad?, siempre le decimos a las personas que van a los ortopedas que se fijen lo que tienen la cirugía de reemplazo en la sala de espera y cuenten cuántos son mujeres y cuántos son hombres. ¿Entiendes? Las mujeres tienden a tener un muslo más contenido graso, ¿verdad? Defiende menos la rodilla, ¿verdad? Y el hombre, ¿verdad?, aunque sea un bajigón, muchas veces tienen las patas flacas, pero tienen bastante músculo, ¿verdad? Y eso pues ayuda, quizás es una desventaja, ¿verdad?, que hay. O sea que el ejercicio es importante, fortalecimiento muscular. La terapia física puede ayudar. El uso de bastones que le quita un poco de peso a la coyuntura, las abrazaderas para evitar la inestabilidad, pues ayuda. Y obviamente que el paciente entienda lo que tiene, qué condición tiene, y uno le educa a cómo él se puede ayudar. Ajá, dime. ¿Qué tipo de ejercicio se puede usar para la rodilla cuando tiene un espacio entre hueso con hueso? O sea, que no tiene desgaste completo. Ok, bueno, no, la rodilla, los ejercicios son para fortalecer el muslo. Ok, y puedes hacerlo o acostada, ¿verdad? Si te acuestas y pones, digamos, como un cojín debajo de la rodilla, e intentas levantar el pie y bajarlo, levanta y baja, vas a notar que el que está haciendo el esfuerzo es el músculo, exactamente, el cuádriceps, que es el músculo que está en el muslo. Se puede hacer diciéndole a la persona, digamos, que trate de bajar un poquito y suba, no tiene que bajar mucho porque si después no hay quien lo levante, ¿entiende? Pero bajar un poquito y subir, hacer repeticiones, puede hacerlo. En pacientes más jóvenes se puede usar pesas. O sea, hay diferentes formas de mejorar el cuádriceps. Entonces, el tratamiento farmacológico es el tratamiento con medicamentos. Y realmente es un tratamiento para los síntomas, porque no hay hasta ahora ningún medicamento que restaure el cartílago. ¿Okay? O sea, hay ustedes podrán oír, ¿verdad?, mucha propaganda sobre que el cartílago puede regenerar, que puede usar X o Y cosa, pero usualmente
la literatura médica actualmente no ha mostrado todavía ningún producto que pueda en sí regenerar el cartílago. Así que el tratamiento inicial pues, es un tratamiento sintomático para los síntomas. Y aquí eso depende pues, del tipo de dolor que el paciente tenga. Pero como les dije al principio, muchos de los pacientes que tienen osteoartritis tienen un montón de otras condiciones que ya les mencioné. Así que no es tan fácil como decirle, mira, pues tómate un antiinflamatorio oral, ¿verdad? Porque por eso aquí dice antiinflamatorios en gel de uso local, porque los antiinflamatorios serían muy buenos. ¿Ves? Si el paciente no tuviera ningún problema renal, si el paciente no tuviera hipertensión, si el paciente no fuera diabético, si no tuviera enfermedad cardiovascular, pues tú le dices, pues tómate una ibuprofen 2 veces al día, o un anaproc 2 veces al día, o cualquiera de los antiinflamatorios que hay más de cerca de 40 antiinflamatorios. ¿Sí? Pero en este caso tenemos ciertas limitaciones con nuestros pacientes, sobre todo pacientes mayores que tienen una serie de condiciones. Así que dependemos a veces de antiinflamatorios de uso local. Los antiinflamatorios no esteroidales con receta, pues son los que le mencioné, pues hay un montón, ¿verdad? Puede ser el Relafen, puede ser el Cataflán, puede ser el Voltaren, puede ser el Motrin, puede ser el Movic, puede ser el Feldene, puede ser una lista bien interminable. ¿Okay? Y funcionan y son buenos, pero hay que saber a quién se le va a dar y saber, ¿verdad?, a quién no va a tener o puede tener muy pocos efectos secundarios en el paciente. Dependiendo del tipo de dolor y el tipo de paciente, pues se puede usar duloxetine. Duloxetine tiene 4 indicaciones por el FDA. La primera fue por depresión. Después se hizo un estudio en pacientes no deprimidos que tenían dolor en la rodilla y se vio respuesta y se aprobó también para osteoartritis. Así que se utiliza para osteoartritis. Tiene otra indicación para neuropatía diabética y tiene otra indicación para fibromialgia. O sea que tiene 4 indicaciones por el FDA. ¿Okay? Así que en algunos pacientes que no se le puede dar antiinflamatorios, podría ser una alternativa. Este que está aquí, pues tratamos de evitarlo, porque ese medicamento es controlado, puede hacer habituación, puede confligir con medicamentos que el paciente esté tomando, sobre todo si son pacientes que están tomando antidepresivos o están tomando algún medicamento que le ha recetado el psiquiatra, pues podría confligir. Lo utilizamos explicándole al paciente la escala de dolor. O sea, si su dolor es un dolor, el dolor, ¿verdad?, se mide en una escala de 0 a 10 y usualmente un dolor bastante severo es un dolor de 7 en adelante. Uno le dice al paciente, bueno, si es un paciente que uno sabe que tiene las 2 rodillas bien malitas, que no se puede operar porque tiene ciertas complicaciones, pues hay que aliviarle el dolor, ¿ves? Así que uno le explica cómo utilizar el medicamento. O sea, podría utilizar acetaminofén, que utilizado en dosis bajitas no tiene los efectos de los antiinflamatorios, pero usado en dosis altas tiene los mismos efectos malos del antiinflamatorio. Por eso algunos pacientes yo les digo, te puedes tomar un acetaminofén 650 3 veces al día. Y el paciente me dice, no, pero que eso me daña los riñones igual. Yo digo, no, si llegaras a tomarte más de 2, 3 veces al día, ¿verdad?, o que sobrepase los 2.500 miligramos al día, estamos hablando de otra cosa. Pero podría combinar acetaminofén y quizás en momentos en que el dolor es más severo, pues utilizar el Ultran, porque el Ultracet ya tiene acetaminofén. El Ultracet contiene tramadol con acetaminofén. Ok, en caso de las rodillas, estoy hablando de las rodillas porque es el caso más común que uno ve en las oficinas, ¿verdad? Pero se supone que yo deje como 10 o 15 minutos para preguntas y quizás ahí puedan surgir lo que se nos quede. En la rodilla, algunos pacientes se someten a un procedimiento que se llama artroscopía. Y se someten, bueno, ya tenemos más conciencia sobre esto, pero antes las artroscopías, cuando empezaron en los años, a finales de los 80 y los 90, se hacía mucha artroscopía
de manera, entre comillas, indiscriminada. La artroscopía hay que saber a qué paciente se le hace, qué momento se le va a hacer y a qué paciente se la estás haciendo. Porque la literatura, ¿qué es una artroscopía? Muy bien, ok, eso bien, se supone que no sepan lo que es una artroscopía. Okay. La artroscopía es un procedimiento, es invasivo, pero no es un procedimiento agresivo porque no abres la articulación. Lo que haces es que entras a la coyuntura, y eso lo hacen los ortopedas. Entran a la coyuntura con un instrumento que es una cámara. ¿Okay? Y por esa camarita ellos ven en una pantalla la imagen de la rodilla. Entonces te hacen otros 2 rotitos para meter los instrumentos y van operándote algunas cositas malas que estén en la rodilla. Como la laparoscopía, exactamente. Pero entonces en este caso, pues si el paciente tiene rotura de un menisco y la rodilla se le está enganchando, se le encaja, no puede caminar bien, es posible que sea candidata a una artroscopía para removerle el pedazo de menisco o hacerle cualquier procedimiento que sea lo menos invasivo posible. Pero antes, cuando salió la artroscopía, que se cogió un auge y no sabíamos realmente el futuro, pues lo que pasó es que muchos pacientes que se le hicieron artroscopía adelantaron el reemplazo. O sea, se le hizo artroscopía y si el reemplazo le tocaba en 10 años, pues le tocó en 3. ¿Ves? Entonces eso, pues en los estudios que se han hecho prospectivos, hemos visto y ahora más o menos sabemos cómo escoger los pacientes que se le va a hacer artroscopía. Pero lo menciono porque es un dato importante. Y entonces, en cuestión en la rodilla, pues existe el reemplazo articular. O sea, ponerle un reemplazo, ¿verdad? Una prótesis para que el paciente pueda seguir funcionando. Y usualmente, hoy en día, el resultado de esa cirugía es cerca de un 90% de los pacientes están satisfechos y complacidos con el procedimiento. Esta cirugía restaura la función, mejora la calidad de vida y obviamente ayuda al dolor. Bueno, sigo con osteoporosis. Eso no estaba, por eso no me pagaron por osteoporosis. Bueno, ok, pues vamos a, ¿cuánto me queda? Osteoporosis. Bueno, vamos a coger 5 minutitos para las preguntas de osteoartritis, ¿o no? ¿Ah? ¿Sigo? ¿Ah? ¿Media hora? Pero hago alguna pregunta de osteoartritis primero. Vamos a coger 5 minutos para las preguntas de osteoartritis, si tienen alguna. ¿Todo claro? ¿Sí? Ok, pues vamos a osteoporosis. Si tienen alguna pregunta de osteoartritis, como quiera la pueden hacer luego. Ok. Que si la osteoartritis se cura. La osteoartritis no se cura. No, la osteoartritis lo que podemos hacer es disminuir el dolor en el paciente y restablecer la función. O sea, restablecer la función, pero el proceso degenerativo no tiene cura. ¿Está abierto? Pero sí, puede dar en el codo, El señor aquí pregunta si la osteoartritis puede dar en el codo. La osteoartritis es rara en el codo, ¿verdad? Se ve más en el codo cuando el paciente ha tenido una sobreutilización del codo o ha sido, ¿verdad?, digamos, en lesiones deportivas, pero esto que a usted le sale es una bursitis del codo. ¿Okay? La bursitis del codo se llama bursitis del olecranon y entonces se le forma como una bolsa aquí, ¿okay? Y esa bolsa pues muchas veces se vacía y se le inyecta. Okay. En algunos casos, no quiere decir que sea en el suyo, se puede ver eso por gota. Pero en gota, la diferencia es que es doloroso, bien doloroso, se pone rojo y bien caliente. Ok, vamos con osteoporosis. Ok. Bien, osteoporosis
tiene que cambiar de canal porque no tiene que ver con artritis, ¿ok? Así, aquí no vamos a hablar de las coyunturas, aquí vamos a hablar de la masa ósea y del esqueleto. Y osteoporosis, como dice la palabra, es un hueso frágil. Si usted le dice, defíname osteoporosis, yo le digo al paciente, ¿qué usted entiende por osteoporosis? Un hueso gastado. No, eso no es. Trate otra vez. Ok, es un hueso frágil. El hueso puede estar íntegro y se puede ver bien lindo, pero es fácil de que se pueda partir. Así que es un hueso poroso. Y como le dije a la joven aquí ahorita, osteopenia es un término medio entre un hueso que está duro, normal, y uno que tiene osteoporosis. Okay, ese es el término que se utiliza. Entonces, bueno, esta laminilla, pues no la, se supone que yo no diera esta conferencia, pero osteoporosis, lo que significa, la definición de osteoporosis, es un hueso que tiene una masa disminuida, la arquitectura del hueso y como digamos las vigas y las varillas que tiene una columna se están yendo, ¿verdad? No las tiene, la microestructura del hueso se va perdiendo y crea fragilidad. O sea, es una condición que la masa del hueso baja y aumenta la fragilidad del hueso. El hueso máximo que tenemos, o sea, la dureza del hueso máximo que tenemos es a los 30 años. O sea, ahí estamos formando un hueso y nuestro hueso más duro va a ser a los 30. Por lo tanto, si entre los 15 y los 30 bebimos mucho alcohol y fumamos muchos cigarrillos y no nos cuidábamos bien, pues entonces posiblemente formamos un hueso a los 30 que no llegó a su máximo. Así que en osteoporosis es como una cuenta de banco. Si usted depositó mucho, después usted sabe que con los años va a ir perdiendo masa ósea. Pero si tenía un montón, posiblemente puede vivir 80 años y cuando llegue a los 80 o 90 todavía va a tener un hueso duro. Si desde el principio no formó un hueso duro, no tuvo una masa ósea buena y pudo haber no sido por culpa suya, pudo haber sido que usted tenía asma y le tuvieron que dar cortisona un montón de años, puede decir que usted tenía una enfermedad de la niñez donde eso no permitió que usted tuviese un hueso sólido y otras condiciones más, pues eso puede hacer que usted en el futuro tenga osteoporosis. Ajá. Dime que tú me has salvado aquí. El hueso, cuando uno tiene asma, al usar este esteroide, ¿eso desgasta los huesos? Okay. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Cuando tienes asma, que te tienen que dar cortisona, la cortisona es una sustancia que tiende a hacer que se reabsorba hueso, a que pierdas masa ósea. Puede hacerlo. No en todo el mundo lo causa, ¿ok? Pero puede hacer eso. Pero hoy en día hay medicamentos que entonces al asmático se le da, ¿verdad? Porque se sabe que le van a dar cortisona para evitar que eso pase. Entonces, la osteoporosis que más, la causa número 1 de osteoporosis, pues es la menopausia, ¿ok? O sea, cuando la mujer llega en Puerto Rico, algunos ginecólogos dicen 48, otros 51, por ahí, a ese término de edad, los estrógenos, que son las hormonas femeninas, se van desapareciendo y muchas veces se desaparecen abruptamente. Y los estrógenos son malos para muchas cosas, pero excelentes para los huesos. Así que cuando se podía dar estrógeno, que los estudios salieron luego, pues muchas mujeres después de la menopausia usaban estrógeno. ¿Okay? Después vino la cuestión de que estaba asociado con cáncer del seno, con problemas cardiovasculares, y entonces se entró en menos uso de reemplazo hormonal. Ahora se está volviendo a reemplazo hormonal, quizás no en la intensidad de antes, pero una de las cosas que causa la osteoporosis es la pérdida de las hormonas y el hueso empieza a perder masa ósea. Hablamos de la osteopenia, ¿verdad? Que es un grado intermedio entre lo normal y la osteoporosis. Este es el hueso, normal, ¿verdad? Y este es el hueso con osteoporosis, con muchos espacios entre medios, ¿verdad? Las conexiones internas de los huesos se llaman trabéculas. Las trabéculas serían como las vigas, ¿verdad?
y estas se pierden, se afinan, pierden solidez y la estructura se pone más frágil. Ajá. Dime. A la osteopenia, la dexametasona puede desgastar y dejar la persona inválida. La dexametasona es un tipo de cortisona. Sí, pero podría ser, pero depende, hay que ver cada caso individual, porque yo he tenido pacientes que han recibido cortisona por muchos años y no han tenido ni siquiera nada, o sea, no le ha tocado el hueso. O sea, cada persona es bien diferente, pues eso hay que estudiar cada caso aparte. ¿Okay? Aquí la osteoporosis afecta tanto a hombres como mujeres y es más común en personas de edad avanzada, ¿verdad? Obviamente afecta más las mujeres que los hombres por el efecto de la menopausia. Puede ocurrir también, hay otras condiciones que pueden predisponer a la osteoporosis, ¿verdad? La insuficiencia renal o hepática, el hipertiroidismo, ¿verdad? Las artritis, el paciente con artritis reumatoidea tiene 5 veces más la posibilidad de tener artritis, tener osteoporosis, porque un estado de inflamación continua va creando una reabsorción de hueso. Así que es una enfermedad que nosotros siempre hacemos densitometría y siempre estamos vigilantes de que el paciente tenga prevención y si ya tiene la condición darle tratamiento, pero usualmente damos tratamiento preventivo. El mieloma múltiple es una condición maligna que se puede, ¿verdad?, dar también una osteoporosis bastante severa. Y ¿cómo sabemos que el paciente tiene osteoporosis? Pues haciendo una densitometría ósea. La densitometría ósea es una máquina, ¿verdad?, donde el paciente se le es una prueba sumamente rápida, se le mide al paciente la diferencia que tiene de densidad entre la masa corpórea y la masa del hueso. Y eso nos da entonces una gráfica de acuerdo a la edad del paciente y al género del paciente, pues nos dice dónde está el paciente de acuerdo a cómo el paciente se aleja de una población que está en la máquina cuantificada de 30 años, o sea, se coge una población de 30 años y se dice cómo el paciente se desvía de la masa ósea de una persona de 30 años. ¿Por qué? Porque a los 30 años es la masa ósea máxima. Entonces uno quiere saber qué tanto se ha desviado. Y ya hay unos parámetros que se establecieron en 1994 por la Organización Mundial de la Salud, donde nos dice qué es osteopenia, qué es osteoporosis y qué es lo normal. Se mide la masa ósea, usualmente en términos del diario vivir, se mide en la columna, se toman 4 vértebras y se mide en la cadera. ¿Por qué en la columna y la cadera? Porque cuando estamos ahí quizás entre los 50 y los 70, podemos fracturarnos vértebras. Las fracturas de vértebra, el 60% son silenciosas, el paciente no ha sentido dolor, el 40% son dolorosas, ¿verdad? Como la persona que saca una nevera para limpiar por detrás y de momento siente un cantazo en la espalda, pues se le rompió la vértebra porque tenía los huesos frágiles. Pero puede venir el paciente que un familiar que no lo ve hace tiempo le dice, oye, pero qué bajita tú estás, tú has perdido como 3 o 4 pulgadas, ¿entiendes? Entonces ahí dice contra sí, como que está más bajita, se le hace una placa y tiene 3 fracturas de vértebra y nunca ha tenido dolor, ¿okay? Porque las fracturas han sido como pérdida de altura de la vértebra a cámara lenta, o sea, se va perdiendo la altura de la vértebra poco a poco. O sea que esa es la más común, por eso nosotros cuando hacemos una densitometría, encontramos osteoporosis, le hacemos placa de la columna al paciente para saber si ha perdido tamaño de las vértebras. Cuando ya hay tamaño de la vértebra perdido, se le llama osteoporosis severa. ¿Okay? Entonces, los factores de riesgo, ¿por qué llego a tener osteoporosis? Bueno, si mi mamá de viejita se cayó y se rompió la cadera, yo tengo 5 veces más la probabilidad de cuando tenga la edad de ella me pase lo mismo. Así que ya eso aumenta mi riesgo. Si fui fumador, tengo riesgo. Si la menopausia se fue temprano, tengo riesgo porque no tuve tanto tiempo con las hormonas.
Si estoy usando medicamentos que tienen cortisona, también estoy a riesgo. Si tengo una vida sedentaria, si soy flaco y soy flaca, pues también tengo más chance. Es de las pocas cosas donde ser flaco es malo. Casi siempre es lo contrario. ¿Okay? Los medicamentos, temprano. Ok, estamos. ¿Cuándo es necesario usar tratamiento para la prevención? Cuando la densitometría se le hace al paciente y el paciente tiene una puntuación la puntuación es de menos 1.0, estos son números negativos, menos 1.0 hacia los números positivos es normal, de menos 1.0 a usualmente menos 2.5 es osteopenia, menos 2.4 y de menos 2.5 en adelante es osteoporosis. Pues dependiendo de dónde esté el paciente en esa escala y los factores de riesgo que tenga, eso uno decide si el paciente necesita prevención o no. Por ejemplo, un paciente que no llega a menos 2.5, que es osteoporosis, pero tiene menos 1.9, pero a la misma vez delgada, perdió la regla hace mucho tiempo, su mamá, ella sabe que perdió estatura y se fracturó. O sea, obviamente hay que tomar acción y darle tratamiento preventivo. O sea que cada caso se individualiza. El tratamiento, o sea, ¿cuál es el tratamiento adecuado? Eso depende también de cada caso, ¿verdad? Ahora hay más variedad de tratamientos que antes. El primer tratamiento que hubo aprobado por el FDA fue Fosamax, que es alendronato. Después por ahí siguieron unos cuantos como Actonel, que es ibandronato, Boniva. Eso vamos, el Caltrate vamos. El Caltrate no es un medicamento para osteoporosis, pero hay que utilizarlo. Dije Fosamax, Actonel, ibandronato, que es Boniva. Ahora estamos usando bastante el medicamento inyectable, ¿verdad? Que es Reclast, que es ácido solendrónico, y también se usa denosumab. ¿Cuál? Ok. Bueno, calcio y vitamina D, como dijiste. Calcio y vitamina D, si el paciente, porque ahora estamos en el lado contrario de la ola. Hace como 10 años todo el mundo pues se le daba vitamina D en cantidades grandes, 10.000, 50.000, dosis, megadosis. Y entonces nos estamos encontrando ahora con pacientes con con niveles de vitamina D elevados. Y eso tampoco es bueno, ¿entiendes? Es ni poco ni demasiado. Así que el paciente que tiene un nivel de vitamina D en 30, 35 y que no está tomando vitamina D, uno entiende que por la dieta que está llevando, por lo que está comiendo en su casa todos los días, pues tiene la vitamina D normal, no hay que darle ni calcio ni vitamina D. Ahora, si es un paciente deficiente, pues se le da vitamina D de acuerdo al número que tenga, ¿verdad? Si tiene una deficiencia en 10, pues no es lo mismo que tener 25, ¿verdad? Que está por debajo de lo normal, pero no tanto. Así que los tratamientos son eso. Cuando el paciente tiene una fractura y una osteoporosis severa, pues se usa Forteo, que Forteo es un medicamento ya más potente que se le inyecta al paciente todos los días por 2 años.